Obedecer la ley. Bien, tengo una idea para ti si quieres que la gente obedezca la ley en este país. Elimina la ciudad de santuario. El senador Murphy es de Connecticut. Es uno de los 2 estados santuario. ¿Qué significa eso? Los funcionarios locales, los funcionarios estatales se niegan a trabajar con el gobierno federal para entregar personas al gobierno federal como lo requiere la ley federal. Entonces, ¿quieres obedecer la ley en Connecticut? Deja de ser un estado santuario. ¿Quieres arreglar la inmigración? Ten políticas que tengan sentido. Actúan como si durante 4 años Biden no hubiera sido presidente. Cada senador demócrata ayudó y fomentó a la administración de Biden con una invasión masiva de este país. Miraron hacia otro lado, nunca dijeron una palabra. Dejaron que Biden destruyera nuestra frontera. Lo dejaste enviar personas al interior en aviones, trenes y automóviles. Solo Dios sabe qué pasó. ¿Quién está aquí? Te quedaste sentado y no hiciste nada. Y esto es lo que he aprendido sobre mis amigos del lado demócrata. Nunca van a estar de acuerdo en deportar a nadie, porque todas sus propuestas hacen que sea prácticamente imposible deportar a alguien. Cámaras corporales, eso tiene sentido. Si quieres averiguar cómo hacer que ICE sea más profesional, cuenten conmigo. Pero su propuesta es requerir una orden judicial para deportar a alguien. ¿Puedes imaginar cuántos jueces necesitarías si tienes 15 millones de personas legales aquí para obtener una orden de un juez? Esto no es un procedimiento penal, esto es un procedimiento administrativo. El presidente, como comandante en jefe, tiene la capacidad de detener y deportar personas administrativamente. No necesitas un juez federal. Estás tratando de crear un mecanismo para que fracasemos en limpiar tu desorden. Fuimos elegidos para limpiar tu desorden. Vamos a responsabilizar a los agentes de ICE si se pasaron de la raya. Tom Hovan fue a Minnesota para bajar la tensión. Genial. Los políticos demócratas en todo este país han estado subiendo la tensión. Estás casado con políticas malas y peligrosas. Senador Murphy, ¿por qué no alinea Connecticut con la ley federal? Esto es lo que ha pasado. Tenemos 12 estados santuario, más de 200 comunidades santuario, 25,000 personas. Y se ha solicitado una retención ignorada durante 2 años. Los estados se han negado a trabajar con ICE para 25,000 personas que tienen una retención a nivel federal. La ley de ciudad santuario es un imán para la futura inmigración ilegal. Las políticas de ciudad santuario están llenas de fraude, como en Minneapolis. Sacan lo peor del sistema, no lo mejor, y rompen el orden y la ley. Hemos estado hablando durante semanas sobre que quieres arreglar las cosas. Estás bloqueando un debate. No puedo creer que estoy aquí. Pensé que íbamos a trabajar juntos para tratar de descubrir cómo reformar ICE y también abordar el problema principal, que es el abuso de la ley de ciudades santuario. Ese es el problema, no ICE, no Miller, no yo, no Noem. Políticas que han estado en vigor que incitan a más inmigración ilegal. Cada senador demócrata miró hacia otro lado durante los 4 años de Biden. No hicieron nada para traer razón al caos. ¿Cuántos de ustedes hablaron sobre Lake y Riley, hablando de niños siendo abusados? ¿Cuántos miles de personas han sido violadas y abusadas, robadas y maltratadas debido a esta invasión de inmigrantes ilegales de prácticamente todo el mundo, con personas de pandillas, lo que sea? Así que nunca hablas de las víctimas, solo quieres hablar de la televisión en Minnesota. Estoy totalmente a favor de que se revisen a estos agentes de ICE. Estoy totalmente a favor de hacerlos más profesionales. Pero no estoy a favor de detener el mandato que se le dio al presidente Trump, que es tratar con la inmigración ilegal y los elementos criminales en ella. Entonces, tengo una legislación, es S 3805, y dice que si un funcionario estatal o local no entrega al gobierno federal a un inmigrante ilegal que enfrenta cargos criminales, ha sido condenado o enfrenta cargos criminales, entonces ese funcionario estatal o local puede ir a la cárcel. Tienes una obligación bajo la ley federal de entregar a estas personas. Estados y ciudades santuario, 25,000 órdenes de detención de ICE denegadas.
25,000 personas que deberían ser deportadas no han sido entregadas al gobierno federal debido a estos 12 estados y estas 200 ciudades santuario. Lleguemos a la raíz del problema. Entonces, señor presidente, voy a pedir consentimiento unánime para que votemos sobre S3805, Master Aru Da, que convertiría en un delito que un funcionario estatal o local no entregue a las autoridades federales a un inmigrante ilegal criminal, alguien acusado de un delito o condenado por un delito, y si no los entregas, enfrentarías un castigo. Eso detendrá la política ilegal de ciudades santuario. Si la gente supiera que iría a la cárcel por violar la ley federal, creo que se detendrían. Han pasado semanas y ni siquiera estamos debatiendo. Nunca vas a cambiar si quieres tener control de la inmigración. Nuestros amigos demócratas nunca estarán ahí para ti. Te dieron la espalda a ti y a tu familia y permitieron que esta nación fuera invadida por 10, 15, 20 millones de personas. ¿Quién demonios sabe? Estamos tratando de arreglarlo. Estamos tratando de arreglarlo y no vamos a rendirnos. Y hasta que cambien las políticas, nunca detendrán la inmigración ilegal. Si hay 2 estados, señor presidente, que tienen estatus de santuario, seguirán viniendo. Todo lo que tienen que hacer es llegar a uno de estos estados. Son imanes para la futura inmigración ilegal. Rompe la ley y el orden y necesita detenerse. Solicito el consentimiento unánime para que el Senado proceda a la consideración inmediata del número de calendario 318S3805. Además, solicito el consentimiento unánime para que el proyecto de ley sea considerado, leído por tercera vez y aprobado, y que la moción para reconsiderar se considere hecha y colocada sobre la mesa. ¿Hay objeciones? Reservándose el derecho a objetar. Reconozco al senador de California. Señor presidente, entiendo que este es un tema muy importante para mí, apasionado colega de Carolina del Sur, pero también creo que hay un malentendido muy fundamental, como mínimo, sobre lo que son las políticas de santuario y lo que no son. Ahora, mientras escuchaba a mi colega, él ha intentado pintar un cuadro de los estados santuario o ciudades santuario como nada más que anárquicos. Y entiendo que eso es tal vez una frase favorita para los medios de derecha, pero la realidad es que no es cierto. Las políticas de santuario no significan que no haya leyes o que el gobierno federal ya no pueda hacer cumplir la ley federal en esas jurisdicciones. Lo que son las políticas de santuario es simplemente una afirmación de que la aplicación de la ley de inmigración es tarea del gobierno federal y que las autoridades estatales y locales no pueden ser cooptadas o forzadas a realizar responsabilidades que son inherentemente federales. Significa que mientras las agencias federales llevan a cabo la aplicación de las leyes de inmigración, las fuerzas del orden estatales y locales elegirán centrar su tiempo, su energía, sus recursos en la seguridad pública en las comunidades locales. Permítanme decirlo de nuevo tan claramente como pueda. Las políticas de santuario no impiden que ICE entre en cualquier estado o ciudad para arrestar a los criminales violentos que la administración dice que buscan cuando son liberados de prisión. Y, por cierto, no es como si ICE no supiera cuando alguien es arrestado. De hecho, el gobierno federal es notificado cada vez que una persona es ingresada en una cárcel o prisión. Esto significa que nada impide que ICE recoja a las personas cuando son liberadas de la custodia. Pero en lugar de priorizar la captura de los peligrosos criminales violentos de los que tanto hablan, ¿qué está haciendo ICE en su lugar? Están recorriendo las calles en comunidades de todo el país y arrestando a personas basándose en el color de su piel, el idioma que hablan o su ocupación percibida.
Por cierto, ahora hay un término para esto. Ahora se conocen como las paradas Kavanaugh debido al juez de la Corte Suprema Kavanaugh y por extensión esa mayoría de la Corte Suprema que sanciona esta práctica. Está mal. Ahora sé que mi colega no está de acuerdo con las políticas de santuario tal como son, oficiales, técnicas. Él describe las políticas de santuario como, comillas, matando a este país. He escuchado eso algunas veces y que al promulgar políticas de santuario, los líderes en estos estados están de alguna manera, comillas, desafiando abiertamente la ley federal. Nuevamente, incorrecto. Puedes tener tu propia opinión, pero no puedes poseer los hechos. Lejos de desafiar la ley federal, los tribunales en realidad han respaldado las leyes y políticas de santuario. Haré referencia a solo una. En el fallo de 1997 en Prince contra Estados Unidos, el juez Scalia escribió, cito, el gobierno federal no puede emitir directivas que requieran que los estados aborden problemas particulares ni ordenar a los oficiales del estado o a los de sus subdivisiones políticas que administren o hagan cumplir un programa regulatorio federal. Tales mandatos son fundamentalmente incompatibles con nuestro sistema constitucional de soberanía dual. Fin de la cita. Eso seguro nos suena como si alguien estuviera desafiando alguna ley federal para mí. Y nadie está acusando el juez Scalia como un radical de izquierda. Y sí, tenemos ejemplos más recientes de tribunales que rechazan los intentos de la administración Trump de presionar a ciudades y estados para que actúen como agentes federales de inmigración. Déjame decir esto. Estas políticas que mis colegas republicanos están decididos a atacar no son la razón del caos que el pueblo estadounidense ha estado observando con horror desarrollarse en las ciudades de Los Ángeles y Chicago y Minneapolis y tantas otras. Las políticas de santuario no son la razón por la que las ciudades estadounidenses y los ciudadanos están siendo rociados con gas pimienta o gas lacrimógeno, golpeados, detenidos ilegalmente o incluso asesinados a plena luz del día, como Ronnie Good y Alex Petty, lo que le está poniendo en peligro la seguridad del pueblo estadounidense es una administración fuera de control que ha empoderado a una fuerza paramilitar masiva. De agentes de CBP para actuar con impunidad, sin rendir cuentas, sin supervisión y sin consecuencias. Si realmente queremos hablar sobre la seguridad pública, entonces necesitamos hablar sobre controlar un departamento de seguridad nacional fuera de control. No culpar a los estados y ciudades que eligen priorizar sus recursos locales para su seguridad pública local. Así que, por el bien de la seguridad y el bienestar del pueblo estadounidense, señor presidente, me opongo. La objeción es Señor escuchada. presidente, sí. Reconozco al senador de Carolina del Sur. Gracias, lo terminaré rápido. Gracias, mi buen amigo. Senador Padilla, número uno, vamos a tener una elección en noviembre. El senador Padilla dice que las políticas de santuario no son parte del problema. Creo que lo son. Creo que el pueblo estadounidense cree que cuando 12 estados se niegan a cooperar con el gobierno federal en lo que respecta a hacer cumplir la ley federal, se convierten en estados y ciudades santuario, lo que atrae más inmigración ilegal. ¿Sabes por qué no estamos votando mi enmienda? Porque la mayoría de la gente no está de acuerdo con él y tienen miedo de votar. La única razón por la que no estamos votando mi enmienda es porque tendrían que regresar y decirle al país por qué votaron en contra de detener la política de ciudades santuario, que es uno de los mayores imanes para la inmigración ilegal, conduce a un fraude masivo y a un colapso en el orden público. Los partidos están en dos lugares diferentes. Los demócratas, a través del senador Padilla, creen que las políticas de santuario no son un problema.
los republicanos, incluidos yo y el presidente Trump, creemos que nunca tendremos una inmigración ordenada hasta que lleguemos a la raíz del problema. Tienes 12 estados muy liberales, 200 ciudades que se niegan a trabajar con el gobierno federal para entregar a personas sujetas a deportación. Tengo una enmienda que está siendo bloqueada que convertiría en un delito que un funcionario estatal o federal que tiene bajo custodia a un inmigrante ilegal enfrentando cargos criminales o que ha sido condenado por cargos criminales sea un delito no entregarlo al gobierno federal para ser manejado y deportado. No quieren esa votación. Nunca vas a detener la ciudad de santuario hasta que hagas que las personas a cargo del Estado y la ciudad paguen un precio por ignorar la ley federal al pueblo estadounidense. No están equivocados al creer que la política de ciudad de santuario es mala para su país. Los demócratas están equivocados al apoyarla y querer continuarla. Entonces, ¿qué escuchamos hoy en el piso? No solo no creen que sea un problema, desean continuarla. Por eso quiero votar. Vamos a tener una votación sobre esto. ¿Quieres continuar con estas políticas? ¿No crees que sean un problema? Yo quiero terminarlas. Tengamos una votación, un debate y una votación. Presenten cualquier enmienda que quieran sobre cómo mejorar ICE. Desfinancielo. Lo que quiera proponer, votaré sobre ello. Pero hoy me niega un voto sobre la causa raíz del problema porque no tiene absolutamente ningún interés en reconocer que es la causa raíz del problema. De hecho, dijo que estoy equivocado al creer que la política de santuario es mala para nuestro país. No, usted está equivocado. Estás equivocado al dar la espalda a 15 millones, 10 millones, 20 millones que entran a nuestro país durante 4 años. Estás equivocado al quedarte sentado y ver cómo estos estados destruyen la ley, 25,000 personas. Gobierno local, gobierno estatal, se niega a entregar a ICE que son elegibles para ser entregados. 8 millones de personas en estos estados y ciudades santuario ilegales. Este es un debate digno del Senado de los Estados Unidos y de una gran nación. Tiene razón el senador Padilla, las políticas de santuario no son malas para el país, deberían continuar, o tengo razón yo. Que deberíamos reformar ICE, pero también deberíamos acabar con el mayor imán para la inmigración ilegal que existe. Creo que son 2 estados que violan rutinariamente la ley federal. 2 estados que si un legal cree que puede llegar allí, nunca va a salir del país. Si no solucionamos este problema, nunca solucionamos la inmigración ilegal. Y en el proyecto de ley del Grupo de los 8, realmente solucionamos este problema. Entonces, ¿qué he aprendido? He aprendido que no puedo obtener un voto. Sobre una enmienda que requeriría que los funcionarios estatales y locales obedezcan la ley o vayan a la cárcel ellos mismos cuando se trata de extranjeros ilegales, criminales. Mi enmienda dice que si tienes a un criminal bajo custodia y no entregas al criminal al gobierno federal como se supone que debes hacerlo, podrías ir a la cárcel, deberían ir a la cárcel. No podemos tener esa votación, no podemos tener ese debate. Este es un día fenomenal para el Senado de los Estados Unidos. Tenemos al senador de California diciendo abiertamente, no tenemos ningún deseo de cambiar la política de santuario, creemos que está bien. Y estamos yo y todos nosotros de este lado diciendo que necesitas terminar con esto. Esto continuará. Estoy triste y decepcionado de que no tuviéramos un montón de votaciones hoy. ¿Por qué no estamos votando? Porque lo bloquearon. Mike, ¿por qué no estamos desfinanciando el Departamento de Seguridad Nacional? Porque no quieren hablar y solucionar el problema. Entonces, aquí está el asunto. No importa qué, no importa cómo termine esto, voy a seguir con esto hasta que no pueda más. Quiero un voto simple como senador de los Estados Unidos para tener un debate sobre si la política de ciudades, santuario, la política estatal es mala para América o buena para América. Creo que es terrible para América. Y aquellos que participan en prácticas de ciudades santuario están perjudicando a los otros 38 estados. Están creando caos para su país y deberían rendir cuentas. Un último pensamiento. Hay una secretaria de la corte en Kentucky que era una mujer muy religiosa. Ella no quería reconocer un matrimonio gay en Kentucky. Ella emitió licencias de matrimonio. La Corte Suprema dictaminó que el matrimonio gay era la ley del país. Ella se negó. Yo dije que ella necesita hacer su trabajo. Fue a la cárcel por 5 días y debería haberlo hecho porque no puedes dejar que tu opinión personal domine tu función gubernamental. No puedes simplemente obedecer las leyes que te gustan. Lo mismo aquí.
Cada liberal aplaudió cuando hice eso. Lo mismo aquí. Si tienes un gobernador o un alcalde que no entrega a un inmigrante ilegal, criminal, como lo requiere la ley federal, deberían ir a la cárcel. Quiero votar. Quiero debatir. No voy a dejar esto. Las líneas de batalla han sido trazadas. Gracias. Te doy la palabra.